Realmente yo estaba debatiéndome conmigo mismo pues qué clase de video hacer el día de hoy, porque tengo pues dos temas principales sobre la mesa. Por una parte, hablar de que después de de esta no llegada de Messi al Barça, pues se está culpando a Laporta y se le está responsabilizando de absolutamente todo. Y por otra parte, la opción de hablar de estas informaciones para mí claramente falsas, que yo no puedo comprobar que son falsas, a lo mejor resulta que son ciertas, pero tomando en cuenta pues la lógica y lo que conozco, pues sí que me podría decir, sí que podría afirmar que no me encajan en ningún sentido, y a fin de cuentas es lo que se tiene que hacer con toda información que lea un aficionado, no información de cosas ya hechas, sino cosas que podrían pasar, como son fichajes y renovaciones, como es esta renovación de Xavi. Bueno, pues analizar las opciones, que tú veas si de verdad tienen lógica, y a partir de aquí darles la credibilidad o no, dejarlo desde un punto de vista que tú no puedes saber si las informaciones pues que se comentan son reales, y que por ende que puedes estar equivocado. Ya digo, tenía estas opciones sobre la mesa, hablar de estas informaciones de que supuestamente estaría pidiendo que es que 30 millones de euros, creo que brutos, y que había rechazado ya una oferta de Laporta, que estarían rotas según las posturas, tal y cual. Y sumado a esto, pues el tema de lo de Messi. Pero más que nada yo creo que a partir de aquí hacer un paréntesis, y más que hablar de esto, hablar de un tema que yo creo que se resolvería con lo que voy a comentar aquí. Es que yo lo he pensado bastante durante toda la temporada, viendo esto principalmente del caso Negreira, lo del cagómetro, lo del casi tropiezo, el casi ridículo, Xavi Bus, Xavi quédate, viendo todas estas informaciones falsas exclusivas y todo lo que sucede. Ya he tenido ganas, yo creo que más que nada esta temporada, para comentar algo que sinceramente creo que es ultra necesario, y es que viendo cómo el poder que tienen sinceramente los señores de la mafia blanca, el cártel de terrorismo mediático más peligroso que existe, es que tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la réplica y no quedarnos callados. Pero realmente he pensado en cómo, ¿no? Por ejemplo, se podrían hacer cosas como por ejemplo lo que hizo Luis Enrique con sus streams en Twitch, cosa que Luis Enrique por ejemplo no lo hizo en un modo que muchos lo interpretaron así, que iba a suprimir la prensa, no lo comentó con Ibai, creyeron que iba a hacer eso y al final no lo hizo. Podría ser a través de eso, solo que sí suprimiéndoles, podría ser crear un periódico, pero más que creando un periódico, que creándote pues un espacio de opinión, una cosa por el estilo. A mí lo que me gustaría, y la manera en la que a mí me encantaría que sucediera, es que Laporta diese una especie de conferencia de prensa mañanera. Si me explico, yo a lo que voy es que, como sea, pero se tiene que hacer uso de nuestro derecho a la réplica para dejar de permitir las mentiras, las calumnias, las difamaciones, y hacer que la prensa deje de tener el monopolio completo en cuanto a la opinión. ¿A qué me refiero? Pues bueno, Laporta necesita para mí un espacio sí o sí donde tiene que hacer esta clase de cosas, y que esta clase de cosas sería aplicar nuestro derecho de uso a la réplica. Y a partir de aquí, pues cada que salgan ciertas informaciones falsas, yo salgo y lo comento. Cada que yo vea por ahí algún relato como lo de Negreira, alguna cosita, pues yo lo apunto en agenda y lo saco pues a la luz, y yo comento y digo es falso por esto y por esto. Y a su vez no solo sirve para hacer uso de derecho a la réplica, sino serviría también para informar a más profundidad y no dejar cabos sueltos a que puedan especular sobre temas, por ejemplo, de renovaciones como la del entrenador, de temas económicos, ¿no? Por ejemplo, o sea, que sea una especie de espacio que sirva para informar de ciertas cuestiones del club, que sirva para desmontar las mentiras de la prensa, y donde haya sesiones de preguntas y respuestas. Y no hay mejor espacio que esto, que una conferencia de prensa. ¿De dónde me ha salido la idea? Bueno, pues voy a ser totalmente sinceros, más que comentar que, bueno, pues que si uno está aquí a favor del de aquí o el de allá, el de este partido o el otro. Esta idea me ha nacido independientemente de los personajes, la gente que lleva a cabo esto. Esto me ha llevado pues prácticamente de donde he sacado la idea y de donde se me ha ocurrido esto, y creo que sería la mejor manera de solucionarlo, es pues con una conferencia mañanera, la cual también me ha surgido
A la idea he estado, pues bueno, prácticamente no viendo completa, pero sí viendo distintos clips, podríamos decirlo así, y viendo el efecto que suele surgir, pues es donde me ha convencido y me ha nacido la idea. Y esta idea, sí, en la que me he inspirado, pues prácticamente es la conferencia matutina, pues sí, de prensa que suele tener el presidente, pues, de México. Este presidente, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, más que mencionar al presidente, vamos a mencionar cuál es la temática. En esta conferencia, pues, lo que suele hacer, repito, sin politizar aquí absolutamente nada, pues, suele dar su conferencia para informar, donde hace sesiones de preguntas y respuestas, donde le pregunta a los periodistas y donde él también suele hacer reporte de noticias falsas, y cuando tiene que informar de lo económico, pues trae a parte de su gabinete a que informen de lo económico. Cuando tienen que informar de otra sección tipo salud y medio ambiente, pues trae al secretario que informa de eso. Es decir, es un espacio que sirve para informar y al mismo tiempo sesiones de preguntas y respuestas, y sirve también para terminar pues desmontando a la prensa. Entonces, él es lo que suele hacer así, y suele pues muchas veces enfrentarse a los periodistas, y muchas veces ha comentado que él pues lo que hace es eso, lo que estoy diciendo aquí, hace uso del derecho a la réplica, y al mismo tiempo que lo que hace es confrontarlos porque él los tiene que confrontar, y suele compartir muchas veces reflexiones, suele muchas veces, aparte de eso y de reportar informaciones falsas, suele pues claramente señalar a los responsables, y gracias a esto pues ha logrado pues muchas veces un cambio de mentalidad, y al mismo tiempo pues informar verdaderamente sobre la desinformación. Bueno, estas conferencias suelen ser de la mañana, suelen durar unas 2 o 3 horas, y a partir de aquí, repito, borrando los personajes, este concepto, que es lo que yo pues trasladaría para aquí, para el Barça, es lo que me gustaría comentar, que creo que es ultra necesario, es que Laporta al mismo tiempo necesita eso que por ejemplo hace el presidente de México, es lo que precisamente necesita Laporta. Laporta necesita su mañanera. Si una conferencia de prensa que se lleva a cabo en la mañana, que sea de una, bueno, no sé si de tanta duración, una hora y una hora, 2 horas más o menos, donde pues que se lleva a cabo en la sala de prensa, donde por ejemplo habló sobre este tema del caso Negreira, que ahí prácticamente ya con la poltrona, sí, o el pupitre ese donde están los micrófonos, y ya con todo montado, pues prácticamente lo único que haga es programar estas conferencias pues diarias o de lunes a viernes, como lo suele hacer el presidente de México. Y a partir de aquí es con donde entro con el porqué. Si tú prácticamente haces estas conferencias y te dedicas a informar cosas, por ejemplo, lo de la economía que solemos tener, tema masa salarial, y sueles llamar a Eduardo Romeo a que suela informar, dejas menos cabos sueltos a que se pueda especular. Tienes más informada a la gente, y siempre es mejor, sería mejor escuchar a la gente del club antes terminar escuchando pues a los señores de la caverna mediática, a los señores de la meseta. Y al mismo tiempo, porque pues sueles darle espacio a la prensa para que te haga las preguntas que consideren, y al mismo tiempo la principal cosa por la que yo la crearía y la trasladaría pues al Barça es porque se tiene que dejar de lado ya el silencio. Se tiene que salir a hablar y a confrontar periodistas y directamente a mencionarles y señalarles. No solo para esto, porque claro, si tú utilizas una conferencia de prensa simplemente para pues encarar a los periodistas, claramente pues se va a ver pues bastante mal, pero que no sea simplemente para esto, es decir, que sea con esta principal creación, dejar de guardar silencio ante la manipulación, pero al mismo tiempo, pese a que esa sea la creación principal, que no solo te dediques a eso, que se dedique a informar de absolutamente todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque prácticamente yo considero que, y lo hemos visto con este caso Negreira, que el Barcelona durante esta temporada ha vivido muchas cosas así. Y definitivamente yo me atrevería a decir que, bueno, pues por las necesidades que tiene Real Madrid, y que históricamente en la Liga Española esto siempre ha obedecido a una estrategia de tirar a los demás con la intención de yo llegar arriba, derribándolo a los demás. Y bueno, pues como todo obedece a esta estrategia bueno, pues de ganar, y tenemos que manipular, pues claramente
tienen ciertas necesidades y a partir de aquí pues sufrimos esto. Si nosotros no fuéramos el eterno máximo rival del Madrid y en lo deportivo, no solo en lo histórico, y lo fuese el Atlético de Madrid, pues quien sufriría estos ataques sería el Atlético. Si lo fuese el Bayern, quien sufriría estos ataques sería el Bayern. Y veríamos como el Bayern, el Liverpool o el United o el equipo que sea que viviera estos ataques, pues sería un equipo que tendría absolutamente menos títulos, ¿sí me explico? Y a partir de aquí es donde quiero entrar en materia, y es que si tú básicamente utilizas tu derecho a la réplica y cada que haya alguna especie de relato por ahí extraño, informaciones falsas, o incluso no solo información de tema información, sino cuando ciertos periodistas digan ciertas cosas sobre cierto artículo, yo en mi conferencia matutina lo que hago es dar ese reporte. No sé si se podrá tal vez comprar una especie de pantalla con el presupuesto del Barça para ponerlo en la sala de prensa, y claramente tú pones el artículo, te pones a leerlo, mencionas medio y periodista y te pones a decir: este señor está mintiendo aquí y aquí y aquí, esto es por esto, por esto, por esto, y lo dice fulanito de tal medio. Pues claramente se va a ver como bueno, pues claramente una guerra a la prensa, pero claro, cuando resulte que, por ejemplo, el Barça y la gente, en este caso Laporta, que yo creo que es quien tiene que dirigir esto, termina desmontando esto y termina desmontando manipulaciones una vez, dos veces, tres veces, y lo hace con distintos medios, el Marca, el AS, el Sport y el Mundo Deportivo, cada vez desmonta cada vez más y más y más. Claro, tú te vas a poder dar cuenta de que, pues hombre, hay una mala fe, o de saber de fútbol, pues poquito, y a partir de aquí, pues claramente se va a despertar, y a partir de aquí que cada vez, pues el barcelonista, cada que escuche estos relatos, tipo de lo de Negreira, repito, lo del unocerismo, que se me olvidó comentarlo, y lo del cagómetro y esta clase de cosas, pues van a saber por qué. Xavi, por ejemplo, cuando dio esta entrevista en Sport hace poquito, hace cuestión de 1 o 2 semanas, terminó comentando que pues le duelen las críticas de casa, ¿no? Lo que comentamos, pero también comentó que desde Madrid ya se sabe cómo va el negocio. Yo pienso que principalmente porque, debido a que, repito, el negocio, repito, es el de siempre, el de pues obedecer una estrategia de llegar arriba derribando a los demás, pues precisamente por esto deberíamos crear sí o sí esta conferencia matutina. Sí me explico, que Laporta informe de cosas relacionadas con el Barça, pero al mismo tiempo que termine también encarando los periodistas, que termine, bueno, pues viendo el modus operandi de lo que hace el presidente, repito, con su conferencia matutina en México, y después que vea el modus operandi que lo pueda replicar. Si me explico, que él también informe, que cada que se tenga que encarar con periodistas lo haga, porque a fin de cuentas esto es el derecho a la información, y el simple hecho, aunque no se mienta, el simple hecho de que no se dé información para mí es un crimen. El crimen del no acceso a la información. Si ya no solo información hablando de tema club, sino que incluso hablando de tema, ya no solo información, sino opinión. Sí, que termines opinando dentro de tu conferencia matutina y termines dejando en claro cuándo miente cada periodista, y de esta manera también informas, porque la información no solo se basa en literalmente en las exclusivas, tipo, pues este jugador quiere fichar por aquí o por este club o por el otro, por estas cantidades tal, sino también se trata de la opinión. Cuando tú das una opinión, tipo por ejemplo de cómo está rindiendo Xavi, eso también es informar, y si lo haces por ejemplo mintiendo, estás desinformando. Eso también es información. Que Laporta salga a informar directamente, que salga a informar de todo lo relacionado con el club, pero que también salga a encarar a periodistas, bueno, a señalarlos tal cual. Evidentemente, si hace esto van a decir que está estigmatizando, pero es necesario. Sí, que salga directamente a hablar, que ya no guarde silencio, y a partir de esta creación de conferencias matutinas donde él informe de todo y desmonte a la prensa, pues claramente estaríamos hablando de que estaríamos suprimiéndoles, sí, no manipulando ni ahí, sino con el derecho a la réplica le estarías desmontando y automáticamente les estarías suprimiendo, ¿sí me explico? Y a partir de aquí, pues claramente el barcelonista tendría más información, estaría mejor informado, y al final de cuentas el entorno cambiaría. Y por supuesto, tomando en cuenta que los medios le van a dar cobertura a tu conferencia matutina, pues tu voz va no solo a estar disponible en esa conferencia, va a estar disponible en todos los medios que le den cobertura.
y al mismo tiempo en todas las redes sociales del Barça. Es decir, que esa conferencia en vivo se transmita en un canal de Twitch, que se transmita en el canal oficial del Barça, donde se suele transmitir toda esta clase de informaciones, ¿no? Que por ejemplo se suele poner la conferencia de Xavi, siempre se suele poner en el canal de YouTube del Barça, que ahí se transmita la conferencia de Laporta, en un canal pues personal de Laporta de YouTube, que se transmita en Twitter, en su Facebook del Barça, que se transmita en Twitch. Y tomando en cuenta esto, las redes sociales, los medios que le den cobertura y la propia conferencia, pues le vas a dar automáticamente, tienes un lugar donde puedes tener una capacidad de, ¿cómo decirlo?, de divulgación, una capacidad de alcance, es mi palabra que estaba buscando, tan grande que incluso puedes, yo creo que perfectamente hacerle contrapeso a la caverna mediática. Porque claro, imagínate que por ejemplo haces esto y terminan diciendo, manipulando sobre eso por el otro. Dijéramos que salen con sus informaciones donde salen, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, que dicen que Xavi supuestamente quiere cobrar 30 millones de euros brutos, lo cual evidentemente esto no se lo cree nadie. Pues automáticamente yo salgo a mi conferencia mañanera de 2 o 3 horas, o de 1 hora o lo que sea, salgo yo y en la sección de reporte de noticias falsas, antes de hacer la sesión de preguntas y respuestas, yo pongo esta información y digo, esto es falso, evidentemente 1, no nos hemos reunido con él, 2, él no está exigiendo esas cantidades, aparte de que es ilógico porque él sabe nuestra situación económica. Y 3, Xavi no está pidiendo eso porque sabe perfectamente, aparte de nuestra situación económica, que no se lo podemos ofrecer y que obstaculizaría pues otros fichajes. Y además de que él no es un mercenario, él pagó aquí por venir aquí. Sí, a él no le están pagando, le están pagando por estar aquí, pero menos que otros entrenadores, menos de lo que gana en Qatar, y al mismo tiempo pagó él por venir aquí. Entonces tú, si automáticamente ves una noticia así falsa, sales a tu mañanera, reportas la noticia falsa, dices, está mintiendo por esto, por esto, por esto, este periodista se llama tal, vean, esta es una foto de él, y él sale en este medio. Y claro, así terminas desmontando cosas como estas, terminas desmontando 2, 3, 8, 16, 24, 30, 55 y cada vez desmontas más y más y más. El barcelonista, tomando en cuenta que va a estar en redes sociales y en los medios, automáticamente ve que el caso y automáticamente va a decir, uy, mira estos tipos de aquí, y va a ver que ciertos medios mienten. Y además Laporta, al estar compartiendo sus opiniones sobre la actualidad del Barça, no solo informando, sino compartiendo reflexiones sobre la actualidad del equipo, tema manipulación mediática, pues eso al mismo tiempo va a, digamos que a lidiar con el analfabetismo futbolístico, que también de esto he querido hablar, y automáticamente una vez que ya tenga todo esto resuelto, pues ya va a ser menos en analfabetismo futbolístico. La gente va a saber cada vez más quiénes son estos señores y cada vez les va a creer menos. Y ya automáticamente, aprovechando que tú no tienes ninguna prensa que te defienda como lo es el Madrid con el Chiringuito, el Marca y el AS, pues automáticamente tú eres tu propio medio. Tienes una conferencia que es legal. Nadie permite no crear conferencias. Por ejemplo, lo que hace el Madrid con su televisión presionando árbitros, creo que eso es ilegal. Sí, pero si eso es ilegal, hacer un medio que esté controlado por ti, dedícate a dar conferencias de prensa mañaneras. Sí, en esa misma sala de prensa donde está ese pupitre donde habló del tema Negreira, donde llamó al Madrid el equipo de régimen, en ese mismo lugar, dedícate tú a dar tus conferencias, haz que los periodistas vengan, de paso, si no hace falta comprar una pantalla o creo que ya hay una, pues a partir de ahí déjala y a partir de ahí pues pones las imágenes, los artículos, los videos que tengas que poner, ¿sí? Lidias con la manipulación y claramente así pues no les estás suprimiendo porque no les estás censurando, sino simplemente les estás desmontando y aquí los dejas contra la espada y la pared. O responden con la verdad, sí, y al ver el cambio de relato se darán cuenta de que teníamos razón, o 2, siguen mintiendo, les seguimos desmontando y al final de cuentas van ellos mismos suprimiéndose porque tú no los dejas, tú no los censuras, pero sí les desmontas y automáticamente como les empiezas a desmontar, claro, pues ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente van a perder cada vez más la legitimidad, la credibilidad y están obligados o a decir la verdad para ganar credibilidad o a mentir y que les desmonten. Entonces, y si terminan cambiando la postura, se dejarán claro, me están mintiendo. Entonces les dejas prácticamente a la caverna mediática, les dejas prácticamente en jaque mate.
Les dejas en jaque mate, les dejas contra las cuerdas, contra la espada con la pared y se acabó. Sí, y esto realmente nos hubiera venido ya bien desde antes, porque claro, si tú te dedicas en esas conferencias a informar de lo económico e incluso a hablar de rendimiento deportivo, a dar tus opiniones, ¿no? Sobre el tema cómo va la actualidad del Barça, y te dedicas a hacer este espacio de difusión en cuanto a la información y la opinión, sí que Laporta se dedica a dar estas informaciones, que se dedica a informar en cuanto a la información del club y en cuanto a la opinión de la actualidad y la realidad del club, pues eso sería informar, y automáticamente pues cada vez va a haber más información, el culé lo verá, y repito, los medios le van a dar información, le van a dar difusión porque es más noticias para ellos, y al mismo tiempo no les suprimes en nada porque es más contenido para ellos. ¿Sí me explico? Pero los empiezas a desmontar. Entonces esto es ultra macro necesario. Muchos podrán decir que como quieran, unos podrán decir que como Luis Enrique en Twitch, otros podrán decir que yo que sé, pues creando tal vez una televisión nueva, un periódico, como lo hace directamente el Barça en su televisión ya creada, pues que ahí lo haga. Yo sinceramente a mí me encantaría que fuese con una conferencia de prensa matutina, literalmente lo mismo que repito, independientemente de los personajes y los colores, las ideologías, como lo hace el presidente de la República Mexicana, pues claramente que Laporta haga exactamente lo mismo, que agarre ese concepto y se inspire en esa idea, que lo traiga para el Barça y que empiece a lidiar con la manipulación también. Sí, evidentemente pues yo no creo que esto se vaya a hacer, en ningún momento lo ha considerado, pero definitivamente a partir de ahora yo voy a estar insistiendo prácticamente siempre, o sea, voy a estar aquí permanentemente lidiando con esta insistencia en que se tiene que crear una conferencia de prensa, bueno, no necesariamente matutina, a la hora que sea, sería lo mejor en la mañana, para que cuando te despiertas tengas ya la información o la veas en el momento, en directo, pero que se cree una conferencia de prensa así. Conferencia de prensa donde se informe de muchas cosas, pero también se informe de noticias falsas, manipulación mediática, se dedique Laporta exclusivamente él, no el entrenador, porque se tiene que proteger su imagen, y que haga este trabajo sucio de desmontar a la prensa, de informar por una parte información económica y toda esta clase de cosas, y que informe, repito, en cuanto a manipulación mediática, en cuanto a la actualidad del club, donde haya sesiones de preguntas y respuestas, donde él pueda invitar a, bueno, pues a la presidencia económica, que informe sobre esto y que dejen menos cabos sueltos, y básicamente pues con todo este formato, ¿no? Duración, 2 o 3 horas o lo que tenga que ser, donde haya sesiones de preguntas y respuestas, información, que sí que informar por parte de la información, que de toda esta clase de cosas, tema movimientos y tal, y por otra parte de la opinión, que se encargue de informar y divulgar, esa es la palabra que estoy buscando. Sí, y con el que vea este formato, lo que hace esta conferencia que hace el gobierno de México, que vea este formato y que lo replique para el Barça, porque repito, el Barça definitivamente, para mí, definitivamente, sin opinión para mí alguna, yo creo que es definitivamente el club más perseguido, acosado y derribado por la prensa. En todo el mundo, a nivel internacional, de otros deportes, secciones masculinas, femeniles, varoniles, femeniles, mejor dicho, porque si no es misógino, el concepto real creo que es varonil y femenil. Categorías inferiores, a nivel, por supuesto, futbolístico. A nivel futbolístico, el Barça es el que vive la peor campaña en contra y es el club más perseguido y acosado por los medios de comunicación. Entonces yo creo que es indispensable sí o sí crear una mañanera, que Laporta necesite que cree su mañanera, porque la necesita el barcelonismo y la necesita Laporta y el Barça. Sí, hacer una conferencia matutina, Laporta haga su mañanera para directamente hacer uso de su derecho a la réplica, y cada vez todo esto se vaya suprimiendo más y más y más, y que cada vez todo esto vaya a menos y podamos, ya digo, pues ir a mejor, ¿no? Ir a mejor, que se una conferencia matutina donde él se dedique a informar de la actualidad del club, de las noticias, y que se encargue de divulgar la opinión necesaria y desmontar a la prensa, sesiones de preguntas y respuestas, invite a todo esto con este formato, una mañanera, donde Laporta deje en claro esto y que haga uso de su derecho a la réplica, y que cada vez el Barça vaya mejor. Si se dan cuenta, esto no lo hace ningún club. ¿Por qué no adelantarnos nosotros, por ejemplo? Florentino tiene la maquinaria, nosotros tenemos la mañanera de Laporta.
¿Por qué no podemos hacer, por ejemplo, esto? ¿Por qué no nos podemos anticipar? Sí, y a partir de aquí, quien salga a dar una, pues ya sabemos que fue con inspiración en lo que hizo el Barça. Ya digo, evidentemente creo que esto no se va a hacer jamás, pierdo total esperanza en que esto se haga, pero yo considero que es necesario y pues a partir de aquí voy a permanentemente a dar esta propuesta, pues prácticamente siempre en los videos, cada que yo hable de prensa y manipulación, porque considero que es ultra macro necesario que Laporta haga sí o sí su mañanera. Sí, su mañanera donde él se encargue pues de todo esto, informar, divulgar sesiones de preguntas y respuestas y desmontar principalmente con ese objetivo de la creación, pero no solo para eso, sí, sino para todo. Laporta necesita su mañanera corriendo, es súper urgente y pues nada, no creo que se vaya a hacer, pero es necesario. Yo, si fuese presidente del Barça, automáticamente hago esto rapidísimo. Espero que Laporta lo pueda hacer porque considero que es la voz que más sabe sobre los medios, es la voz que más sabe sobre todo esto y considero que es la imagen más protegida, que más apoyo tiene del barcelonismo, quien más sabe de esto, el que tiene más poder y está más capacitado y el que, repito, más poder tiene como líder del ejecutivo del club. Entonces considero que es necesario. Conclusión, Laporta necesita su mañanera urgente, corriendo, si se necesita la de ya Laporta su mañanera para informar y divulgar. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal en M Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.